Saludos, bienvenidas y bienvenidos a este ciclo de 5 semillas informativas sobre periodismo comunitario y soberanía alimentaria. Mi nombre es Viri Méndez y colaboré como editora en el especial de periodismo colaborativo Sembrar en Pandemia, realizado desde México, Honduras, Guatemala y Nicaragua. Hoy concluye el ciclo de videoentrevistas Semillas Informativas, en el que hemos estado platicando durante 5 días con las y los periodistas que reportearon en torno a la siembra, el consumo y el intercambio en la milpa. Estos trabajos se realizaron desde Golpechén y Chiapas en México, Zacatepeques en Guatemala, Montaña Verde en Honduras y el Caribe Norte nicaragüense. A través de esta alianza, realizamos reportajes de periodismo en profundidad sobre temas que atraviesan a toda la región. Próximamente publicaremos un nuevo trabajo sobre gobiernos autoritarios en México, cubierto por Desinformémonos en México, en Honduras por Contracorriente, en El Salvador por Gato Encerrado y en Nicaragua por Divergentes. Les invitamos a estar pendientes de nuestras redes sociales. Hoy mismo se ha publicado el último de los proyectos periodísticos que conforman el especial Sembrar en Pandemia. Se trata de un riquísimo trabajo realizado desde las comunidades de los mayas Zoque en Chiapas, cubierto por Ángeles Mariscal para Chiapas Paralelo, con quien platicaremos hoy. Bienvenida, Ángeles. Pues gracias por la invitación y qué gusto va a haber participado en esta serie de reportajes tan importantes ahorita en esta época de pandemia. Es un Gracias. gusto poder compartir con vos. Y bueno, el trabajo que realizaste se titula La campesina, vía para sostener la vida ante pandemias y otras amenazas. Y narras desde la historia del pueblo Zoque en Chiapas las consecuencias del extractivismo, y queríamos que nos pudieras contar un poco más cómo fue ese proceso eh, para construir, ¿no?, el reportaje. Bueno, lo primero que me gustaría mencionar es que el grupo Zoque, el grupo de indígenas zoques, son uno de los grupos menos visibilizados en el país y aquí en Chiapas. Aquí hay varios grupos de los pueblos originarios, pero ellos se han mantenido históricamente en una región al norte del estado. eh, pues de alguna manera silenciosos, ¿no? Silenciosos hasta que de pronto los proyectos extractivistas, particularmente la minería, les empezó a impactar, la minería y también la extracción de petróleo les empezó a impactar su territorio. Ellos empezaron a organizarse, fundaron un movimiento importante por la defensa de su territorio y entonces fue así que empezó a como que a visibilizarse aún más estos grupos, todo este proceso de resistencia que han tenido y este proceso tan organizativo, tan importante que les permite pues cuidar su territorio. Entonces, sí, generalmente cuando se habla de Chiapas se habla de tzotziles, de celtales, en fin. Y entonces en ese sentido, pues se me hizo muy importante también ver qué estaban trabajando, cómo lo estaban trabajando, cómo estaban viviendo la pandemia, particularmente esta región, ¿no? Entonces, pues eso es lo que en sí hizo que de alguna manera a través de este trabajo volteáramos a este sector que te digo, que es uno de los menos visibilizados de los grupos originarios aquí en el estado de Chiapas. En general, todos los procesos de investigación periodística del especial tienen un enfoque de periodismo comunitario. En tu caso, en tu trabajo en especial, hay un fuerte enfoque de perspectiva indígena. ¿Y qué es esto, no, de la perspectiva indígena dentro del trabajo del periodismo? ¿Por qué tiene sentido, no, hablarlo o plantearlo? Sí, fíjate que la mayoría de las y los periodistas, pues, somos formados en las ciudades, ¿no? Somos personas que de alguna manera están inmersas en todo este sistema,
capitalista, esta forma de ver los grandes medios, lo que es noticia y no es noticia, ¿no? Pero aquí en el estado, a través de, pues, los años que he trabajado, he ido entendiendo, he ido aprendiendo con las comunidades esa otra forma de ver la vida que muchas veces contrasta con una serie de valores que a veces vienen intrínsecos tanto en los medios de comunicación tradicionales como en la formación de nosotros en particular como periodistas, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que, por ejemplo, el concepto de desarrollo que para nosotros es quizá en un esquema de tener, de acumular, de poseer bienes, de tener una vida, y lo digo entre comillas, quizá cómoda, no sé, con un coche, etcétera, etcétera. Ese no es el mismo concepto de desarrollo para las comunidades, ¿no? Por ejemplo, y para las comunidades indígenas, o el concepto de pobreza. Nosotros asociamos la pobreza a no tener una casa o a no tener un bien, y realmente el concepto de pobreza para las comunidades indígenas es otro, ¿no? Es otro. El concepto de comunidad en sí son una serie de valores sumamente importantes, de concepciones de la vida sumamente importantes, que creo que como periodistas debemos de analizarnos a nosotros mismos cómo estamos mirando y entender cómo están mirando los otros estos procesos. Porque, por ejemplo, ahorita que hablamos de la parte de los proyectos extractivistas, se plantean como parte de un desarrollo en un sistema que a ellos los confronta, porque les confronta todo su sistema de vida, ¿no? Les confronta toda su concepción de vida y sobre todo les confronta toda esta armonía que muchas veces han logrado construir y que tiene que ver con la concepción espiritual que tienen, incluso con la concepción personal y con la concepción de ellos como parte de una comunidad. Entonces, en este sentido, yo creo que es muy importante ponerse a pensar en qué significa para ellos todos estos procesos, para ellos y ellas, para este sector, y ver cómo lo estamos, repito, cómo lo estamos mirando, cómo lo estamos analizando, desde qué perspectiva, desde la perspectiva de ellos y ellas, o desde la perspectiva de nosotros en todo este sistema que te digo, que muchas veces no es empático y trata de encajonar todas estas concepciones que tienen que ver con un sistema que no es compatible muchas veces, y por eso hay tantos roces, tantos procesos de resistencia que muchas veces los juzgamos desde nuestra idiosincrasia, ¿no? Entonces, por eso se me hace muy importante tratar casi en el trabajo que realizo, tratar de entender sus razones y su forma de ver la vida, porque creo que solo de esa manera podremos entender por qué ellos muchas veces, por qué los grupos de los pueblos originarios muchas veces protestan por situaciones que para nosotros en el sistema pues capitalista estaría bien, ¿no? Bien entre comillas, ¿no? Entonces es una oportunidad, o sea, trabajar el periodismo desde esta mirada es una oportunidad que yo creo que pues fortalece, pues nos fortalece como sociedad. En la investigación que realizaste, de hecho, hay una sección muy hermosa, ¿no? Donde desde la misma palabra de ellos y ellas nos problematiza, ¿no? A quienes leemos, pues, esta concepción hasta de construir indicadores de lo que es bienestar, ¿no? Que tienen que ver con consumo, ¿no? De electrodomésticos, y pues ellos y ellas plantean que su bienestar y su riqueza es la posibilidad de alimentarse. Y, y me pareció pues muy potente la forma también en que transmitís eh, esta gran discusión, necesaria discusión. Y de hecho, en el oficio del periodismo, pues me parece, ¿no?, que también estás planteando una relación entre el periodismo y la antropología y la propia cosmovisión Soke. Sí, Ujú. ah, yo creo que aquí lo que hay que hacer es escuchar, escuchar todos sus planteamientos. Y es muy interesante ver cómo, por ejemplo,
desde una perspectiva, eh, como tú mencionas, quizá antropológica, yo lo llamaría un poco, bueno, no tendría quizá la palabra, es ir viendo cómo ellos construyen esa visión de relación con la tierra, ¿no? De relación con la tierra. Y bueno, yo creo quien ha tenido, por ejemplo, a lo mejor, quizás sea algo muy superficial, pero quien ha tenido la oportunidad, hablando ya del trabajo, de sembrar, qué sé yo, aunque sea en tu ventana un tomate, ¿no? Un tomate, un chile, no sé, alguna fruta, algo, y el comerla y el sentir esa satisfacción de decir, lo sembré y es algo que yo me lo estoy, que lo estoy consumiendo, es una experiencia única, ¿no? Es así como un acto de soberanía muy fuerte, de decir, puedo yo sembrar mi alimento, puedo tener una gallina y comer los huevos que está produciendo y participar de todo este proceso. Entonces, esta es una situación como que de soberanía que ellos han logrado. O sea, es algo, te digo, sumamente impactante y fuerte el decir, no dependo de esto o aquello, incluso de a veces ni siquiera de un trabajo asalariado como tenemos en las ciudades, donde decir, pues si no trabajo hoy, a lo mejor no tenga la capacidad para alimentarme. Entonces, el tener la capacidad para alimentarte, ¿no? El tener esa, eh, repito, esa fuerza, yo creo que eso es un poco lo importante y sobre todo lo que planteaba una de las especialistas que entrevisté, Ana Valadez, de decir cómo tener esa fuerza también les permite tener un diálogo con la tierra, ¿no? Un diálogo desde una perspectiva que a lo mejor a nosotros nos costaría entender, de decir, de verlo todo como parte de un ecosistema, ¿no? Donde tú sabes que cada animal, que cada semilla, que cada ser va envuelto en en todo un ecosistema donde cada pieza es importante, ¿no? Y donde tú también estás jugando una pieza importante, tanto con esta fortaleza que te da sembrar tu propio alimento, como también el entendimiento que cada ser que está ahí lo tienes que cuidar porque de eso depende que todo esto se mantenga. Y yo creo que esa es una de las perspectivas, pues, que se tiene que considerar en este tipo de trabajos, ¿no? Sí, y bueno, también eso me lleva a preguntarte sobre ahora qué está enfrentando este pueblo en relación con la expansión de la ganadería agroindustrial y cuáles son como estas implicaciones que están viviendo, ¿no? Alrededor de estos impactos y también cómo lo están tomando, ¿no? Y cómo lo están analizando. Em, no sé si puedes contarnos un poquito más Sí, de este. fíjate que los pueblos, pues, no dejan de estar también, de alguna manera impactados por el sistema, ¿no? Muchos, em, muchos de los campesinos narraron cómo de pronto esa concepción que les quieren meter de que son pobres, de que no tienen, de que necesitan ellos tener más, les hizo en un momento dado aceptar proyectos ganaderos que vienen del Estado, ¿no? Y el Estado, el gobierno los plantea como parte de un desarrollo, les dice para que salgan de la pobreza, porque así van a tener recursos extraordinarios, en fin. Y entonces ellos van también muchas veces asimilando estas concepciones y eso les hace de alguna manera aceptar este tipo de proyectos que aquí en México a veces no son estructurados ni pensados según los ecosistemas distintos. O sea, no quiere decir que la ganadería esté mal, pero la ganadería en esta región particular donde están ellos, donde son bosques de niebla, ¿no? Son montañas de niebla, tiene un impacto muy grande. Entonces, de alguna manera, el pueblo zoque sí aceptó este tipo de proyectos en un momento dado. Pasaron los años, ¿no?
Sí obtuvieron recursos extra, que sí son bien recibidos, por supuesto, pero el impacto ecológico ha sido increíblemente fuerte. Yo narro ahí que en ocasiones anteriores, ya tenía algún tiempo que no iba a la zona, pues ibas entrando y de veras te recibía una neblina y de pronto una oscuridad, que por eso le llamábamos la selva negra, porque aun cuando fuera mediodía y el sol a plomo, esa vegetación tan tupida hacía que es como que se oscureciera. Entonces, de pronto fue regresar y llegar y ver que donde eran esos bosques de niebla, hay muchos terrenos que ya están ocupados por la ganadería, ¿no? Y entonces se perdió parte de estos bosques de niebla. Pero el impacto más fuerte fue que de manera coyuntural este año, por ejemplo, hubo lluvias extraordinarias en la zona, ¿no? Un nivel de lluvias muy fuertes que hizo que hubo una gran devastación de muchos terrenos porque son como empinados o no, no, sé si entiende esta palabra, inclinados. Y eso provocó grandes deslaves que voy narrando, pero también lo importante creo fue que, que no los tomó por sorpresa, vamos, que ellos en su proceso organizativo fueron entendiendo muy bien en estos procesos de análisis que tienen de manera continua cuál fue la causa que se hayan presentado estos deslaves, porque no fue, por ejemplo, la lluvia, ¿no? Porque pues puede llover, pero si la tierra tiene la capacidad de absorción, no, no habría problema, sino fue como ellos narran que la tierra se ablandó con los años porque ya no había la masa forestal, porque ya estaban los hatos ganaderos ahí en las montañas, y entonces ellos de inmediato captaron de decir la tierra se ablandó y eso provocó este desastre que pues se llevó vidas y todo, y eso como que fue también parte de la reflexión que se dio en este momento coyuntural en el que hice el reportaje sobre soberanía alimentaria. Entonces, en ese momento en el pueblo Soque se estaban conjugando varias cosas, ¿no? Por una parte, la crisis de la pandemia, ¿no? El estar aislados, el haber perdido muchos el trabajo, el tener que, pues, enfrentar en sí la enfermedad, ¿no? Y el recuperar todos esos saberes también en cuanto a la medicina y a la forma de curarse. Después fue esta parte de las lluvias, que también les hizo reflexionar y ligar una cosa con otra y Ujú. finalmente revalorar todo lo que planteaban y que platicábamos al inicio, que es esta forma de decir, esto no está funcionando, ¿no? O sea, no está funcionando y ellos llegaron a una conclusión muy, muy grande, al menos en esos días que estuve con ellos y que fue el proceso de reflexión sobre el impacto de la ciudad, decir, no está funcionando porque nos estamos enfermando por comer alimentos que quizá no sean de la zona, ¿no? Entonces hay que recuperar eso. Pero también fue el proceso de reflexión de decir, tenemos con qué curarnos, ¿no? Y también el decir, bueno, pero también nuestra tierra está teniendo un impacto muy fuerte, y entonces tenemos que cuidar nuestro proceso alimentario y recuperar nuestros saberes y recuperar todo este sentido de la relación y lo que le llaman este diálogo con la tierra y de ver qué necesita la tierra porque de ellos depende pues la vida de las personas. Entonces todo eso se está conjugando ahorita en esta época de pandemia, particularmente en esta región Soque, y pues yo estoy segura que ellos van a salir muy fortalecidos porque finalmente tuvieron, también por la pandemia, son una de las cosas muy interesantes que se juegan, la oportunidad de reflexionar, de estar en sus casas y de verse y de reflexionar y de estar hablando como comunidad sobre todos estos procesos que les están impactando, ¿no? Ángeles, qué impresionante también, ¿no? Las reflexiones que de la misma experiencia de ellos y ellos nos devuelven, ¿no? A todo el resto, eh, quienes leemos este reportaje y te escuchamos.
Y bueno, recomendar, lástima que ya se está acabando como el tiempo del espacio, pero recordar seguir este diálogo y esta conversación leyendo el texto que escribiste y que, bueno, va a estar colgado, ¿no?, en las redes y en la página web y lo pueden buscar también en Chiapas Paralelo, porque yo creo que en lo que continúa, ¿no?, este ir y venir, así como ninguna historia lineal, eh, en la historia de este pueblo, ¿no?, también sigue como esta discusión de volver sobre lo vivido y de reflexionar qué viene. Y pues también, ¿no?, para todas y todos dejarnos esa pregunta, ¿no?, sobre lo que viene y cómo podemos aprender de estas formas de sembrar, ¿no?, y de reflexionar sobre lo que está sucediendo. Y bueno, con esto concluimos este ciclo del que esperamos haya puesto en valor el trabajo del periodismo comunitario, que nos ha permitido conocer qué hay detrás de todas estas investigaciones tan valiosas. Pueden recuperar todas las entrevistas realizadas en www.otrasmiradas.info, la web de la Alianza de Periodismo impulsora de este trabajo, en el que participan los medios Desinformémonos, No Ficción, Radio Progreso, Onda Local y Chiapas Paralelo. Ángeles, muchísimas gracias por contarnos de tu experiencia y de tus aprendizajes. No, pues gracias por la invitación y pues sí, los invitamos a leer esto porque yo creo que independientemente de dónde vivamos, estos procesos reflexivos y estas experiencias de vida de, en este caso, pues de las comunidades que están enfrentando la pandemia y que están enfrentando toda esta reflexión sobre lo que estamos viviendo a nivel mundial, pues nos puede servir, ¿no? Nos puede servir como experiencias de vida y también en nuestros propios procesos, no importa dónde estemos.